gozamos por estar en ese lugar, ¿verdad? Lugar donde podemos adorar al Señor, donde podemos escuchar su voz y donde podemos recibir de Él consuelo, paz, amor, perdón para cada uno de nosotros si necesitamos de Él. Él está pronto a escuchar. Quisiera iniciar este tiempo haciendo una pregunta. Bueno, tal vez algunos pueden llegar a desconocer, pero sé que hay personas que conocen. ¿Qué sucede si a un auto le cambiamos solamente una rueda, una llanta y las otras las dejamos así, cuando todas estén malas? Hermano Oliver, usted que es mecánico, ¿qué sucede con ese auto? ¿Qué sucede con un auto si solamente le cambiamos una llanta y dejamos las otras iguales? No va a funcionar igual, ¿verdad? De hecho, he escuchado a algunos decir que puede hacer que las otras comiencen a desnivelarse y a fallar también. Ahora, sería peor si de pronto tomáramos ese auto y qué tal si ese auto le colocáramos una llanta más alta, otra más pequeña y así. ¿Creen que pudiera funcionar bien? A lo mejor no, ¿verdad? Por lo general recomiendan que cuando se hagan los cambios de las llantas se hagan por lo menos o las dos delanteras, ¿verdad? Mauricio, que también tiene auto, o las dos traseras, o que se cambien todas para que puedan funcionar de una manera correcta. Y hago esta pregunta porque muchas veces en nuestra vida, mis amados hermanos y amigos, no nos gusta cambiar del todo. Muchas veces no nos gusta que Dios venga y transforme toda nuestra vida, sino que empezamos a darle al Señor una parte, otra parte, pero muchas veces no permitimos que el Señor venga y se convierta en el centro de todo nuestro ser. De hecho, muchas veces llegamos a cuestionar al Señor. Cuestionamos al Señor por qué nos está sucediendo esto, o simplemente cuestionamos cómo hace las cosas. Cuestionamos muchas veces cómo actúa en medio de nuestras vidas, y esto hace que muchas veces en nosotros no se dé una transformación completa en nuestro ser. Aún más cuando permitimos que nuestras costumbres y las tradiciones religiosas que son contrarias al reino del Señor no nos permiten llegar a disfrutar de la presencia completa del Señor en cada uno de nuestros corazones. Yo quiero hablarles sobre un tema que he titulado cuestionamientos. Quiero que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 2, del versículo 18 al versículo 22. Libro de Marcos, capítulo 2, versículo 18 al 22. Y si usted puede acompañarme en la lectura del texto bíblico, le invito a que pueda ponerse sobre sus pies y acompañarme. Amén. Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y los discípulos de Juan y los fariseos, ¿qué hacían estas personas? Dice que ayunaban. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Y vinieron y dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán.
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué tal si ahí de pie usted cierra sus ojos por un momento y le da gracias al Señor por la palabra que hemos leído? Y le dice a Dios que sea Él hablando a su vida y ministrando su corazón a través de su Espíritu Santo. Señor, aquí están nuestros corazones delante de ti. Aquí estamos, Señor, delante del Dios Todopoderoso. El Dios que nos conoce, que escudriña lo más profundo de nuestros corazones. El Dios que sabe de nuestras motivaciones. El Dios que conoce nuestro levantar, nuestro acostar. El Dios que lo examina todo y lo conoce todo, Señor. Hoy estamos delante de ti, Padre. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú hables a nuestras vidas. Que hoy tu palabra, Dios mío, pueda hablar a cada uno de nosotros. Que hoy tu palabra, Dios del cielo, pueda tocar, Dios mío, las fibras más profundas de nuestro ser, Señor. Pueda remover estructuras, pueda remover pensamientos. Hoy tu palabra, Dios, pueda hablar a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Que hoy tu palabra, Dios, nos permita examinarnos y vernos, Dios mío, como aquel que se mira frente a un espejo y puede revisar qué cosas hay en él. Que hoy tu palabra sea ese espejo para cada uno de nosotros, Señor. Y nos permita, Dios, responder a ti, Señor, en obediencia a lo que tu palabra hoy quiere enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias por acompañarme a la lectura. Jesús espera que en nosotros se produzcan cambios completos. Pero muchas veces nuestras costumbres, nuestras maneras de vivir, nuestras religiosidades y nuestros cuestionamientos a Él no permiten que el Señor obre de manera completa en nuestros corazones. Nos encanta muchas veces cuestionar todo a nuestro alrededor. Cuestionamos a las personas por sus formas de pensar. Cuestionamos a nuestros jefes de trabajo porque no nos acostumbramos a sus criterios. Venimos y cuestionamos a nuestros docentes porque sentimos que la pedagogía que tal vez ellos utilizan no es la más adecuada para nosotros. Cuestionamos a la iglesia porque pensamos que también a nuestro alrededor hay personas egoístas, llenas de resentimiento, que no aman, que están faltas de amor. En fin, muchas veces llegamos y cuestionamos todo a nuestro alrededor. En el tiempo de Jesús, muchas personas también le cuestionaron a Él. Cuestionaron su forma de pensar, su forma de enseñar. Estaban con Él muchas veces, pero cuestionaban la forma como Él les enseñaba, lo que Él les decía. No estaban de acuerdo muchas veces con la manera como Él les hablaba y lo que quería enseñarles. De hecho, ahora que hemos estado hablando en el libro de Marcos, hemos visto cómo algunos líderes judíos, fariseos, escribas, han venido cuestionando la manera como Jesús ha estado actuando alrededor de Él. En los versículos anteriores, si usted ha estado acá con nosotros, se ha dado cuenta que Jesús había venido y había sanado un leproso. Nos enseñaba la pastora días atrás. Jesús ha venido y ha tocado a ese leproso.
El hecho de tocar a este leproso era un acto que para ellos se consideraba algo impuro. No se podía tocar a estas personas. Jesús también había sanado a un paralítico. Esto había sido escandaloso, cuestionable. Había perdonado a una persona. Ellos no podían entender que Jesús perdonara a alguien porque ellos consideraban esto como una blasfemia. Era imposible que otra persona, tal como ellos, perdonaran a alguien. Esto era algo que simplemente podía hacer el Señor Dios Todopoderoso. Dios tenía la facultad para perdonar. Y cuando Jesús viene y perdona a un hombre, dicen, este hombre es un blasfemo. ¿Cómo es posible que venga y perdone a alguien? Está bien, le sanó, pero ¿por qué le va a perdonar? Eran personas que estaban cuestionando la forma de actuar de Jesús. Ahora los versículos del 13 en adelante, del capítulo 2, Jesús viene y llama a un publicano. ¿Cómo se llamaba este publicano? ¿Quién recuerda lo que nos enseñó en el domingo pasado? ¿A quién llamó Jesús? A Mateo, a Leví, ¿verdad? Y las personas consideraban a estos publicanos, los judíos, los líderes consideraban a estos publicanos como personas que no eran idóneas para ser llamados por Jesús. No eran las personas idóneas para seguir el evangelio de Cristo. No eran personas idóneas para compartir con una persona que era considerado como un maestro, porque Jesús lo consideraban como un maestro. Y comenzaban y cuestionaban esto. Ahora, mucho más allá, el texto viene y nos dice que Jesús viene y se sienta en la mesa con los publicanos. Y no solamente estaba con Mateo, sino que dice que había muchos más. Y sumado a esto, el texto utiliza otro término. Jesús está rodeado de pecadores. Personas rotas, personas con fallas. Personas que tal vez le habían hecho daño a la sociedad. Personas que tal vez habían tomado ventaja de la sociedad. Y ellos venían y lo señalaban. ¿Cómo es posible que Jesús venga y se siente a la mesa a compartir con publicanos y pecadores? Cuestionamientos. Y cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 2, en el versículo 18, ahora nos damos cuenta que hay personas que vienen y se acercan a Jesús. ¿Quiénes eran los que se acercaron a Jesús? Quiero que esté conmigo y abra su Biblia. Libro de Marcos, capítulo 2, versículo 18. ¿Quiénes se acercaron a Jesús? Dice que se acercaron los discípulos de Juan y discípulos también de los fariseos. ¿Qué estaban haciendo estas personas? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué practicaban? Practicaban el ayuno. Ahora, note un poco, piense un poco en lo que está sucediendo tanto en los versículos anteriores como eso. Jesús acababa y estaba siendo visto por muchos como alguien que estaba sentado a la mesa comiendo y bebiendo con publicanos y pecadores. Note esta escena. Por otro lado, entonces vemos a un grupo de discípulos de Juan y discípulos de los fariseos que están ayunando. Están practicando esta disciplina de ayunar. Se están negando a los alimentos, se están negando a la comida, se están negando a sentarse a una mesa bien provechosa y comer de todo esto. Están ayunando. Y vienen y se acercan a Jesús y le dicen: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Cómo es posible que estos discípulos de Juan están ayunando, los discípulos de los fariseos están ayunando, pero tus discípulos no lo hacen? ¿Cómo es posible que ellos se comporten de esta manera? Ellos vienen y se acercan a Jesús a cuestionarle. Y es interesante porque Jesús viene, como siempre, responde a los interrogantes de los que se acercaban a él con preguntas. Jesús le dijo y le responde con otra pregunta: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar
mientras está con ellos el esposo? Leo nuevamente, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Quiero hablar de dos cosas en esta mañana. Y lo primero es que nuestros cuestionamientos no nos permiten disfrutar de la persona de Cristo. Nuestros cuestionamientos muchas veces no nos permiten disfrutar de una relación con Jesucristo. Vivimos cuestionando todo a nuestro alrededor. Que por qué no, es que el culto es a las 8, ¿por qué no lo hacen a las 9 para que podamos dormir un poquito más? Que por qué tenemos que ayunar los fines de semana. Que por qué tenemos que ir, por qué no hacen el devocional mejor a las 8 o a las 9 de la mañana para nosotros escucharlo ya y no tener que levantarnos tan temprano. Cuestionamos tal vez todo, ¿verdad? Y cuestionamos la forma como se hacen las cosas. Estos discípulos de Juan, estos discípulos de los fariseos se acercan a Jesús y cuestionan el por qué ellos estaban ayunando y por qué los discípulos de Jesús no lo hacían. El versículo 18 dice que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Y es un contraste bastante relevante porque mientras en los versículos anteriores Jesús estaba rodeado y cenando con fariseos y publicanos, con publicanos y pecadores, estos otros están practicando disciplinas espirituales como el ayuno. Esto tal vez parecía escandaloso para ellos. Jesús comiendo y bebiendo con publicanos y pecadores. Un grupo que era no tan bien visto en medio del liderazgo judío, en medio del judaísmo. El ayuno no era malo. De hecho, el ayuno aún estaba establecido según la ley de Moisés. Estaba establecido que una vez al año las personas pudieran participar del ayuno. Usted lo puede ver ahí en Levítico 16, 29. También en Levítico 23, 26 y en Números 29, 7. Específicamente se había dispuesto según la ley que en el tiempo de la Pascua, concretamente en el día de la expiación, todos los judíos debían humillarse, ayunar, debían negarse a los alimentos porque era un día que el Señor había dispuesto para perdonar los pecados de todos los que estaban ahí. De hecho, involucraba no tanto a los judíos como a los extranjeros. Todos debían apartar ese tiempo para el ayuno. Por lo tanto, Jesús no está descalificando de ninguna manera la práctica del ayuno. El ayuno había sido algo establecido por el Señor mismo. De hecho, la Biblia nos dice que los fariseos practicaban el ayuno. En Lucas 18, 12 dice que los fariseos practicaban el ayuno 2 veces por semanas. Eran personas que tenían buenas disciplinas espirituales. Jesús lo menciona al describir la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos, del publicano. Dice ahí en Lucas 18, 12 que estas personas ayunaban. Cuando el fariseo se acerca en la oración al Señor, dice: soy una persona que ayuna 2 veces por semana. Practico buenas disciplinas espirituales. Jesús presenta el ayuno en ellos como una práctica en Mateo religiosa con apariencia de piedad solamente. Porque también en Mateo capítulo 6 se acerca y le dice: oiga, cuando vayan a ayunar no hagan como hacen estas personas, que tienen en su corazón una apariencia de piedad. ¿Sabe qué hacían ellos? Tal vez venían y se despelucaban, se llenaban la cara, tal vez se levantaban o se lavaban la cara y llegaban y iban y alrededor de todos para que pudieran ver que estas personas estaban ayunando. Jesús viene y cuestiona en ellos su religiosidad, la apariencia de piedad, cómo se consideran ellos y están
considerando que están practicando el ayuno, pero por dentro de sí simplemente lo hacen para que los demás vengan y observen cómo actúan ellos. Eso lo dice Mateo 6:16. Dice textualmente: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que ustedes están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Estos fariseos ayunaban con apariencia de piedad. Y Jesús viene en Mateo y cuestiona la hipocresía de estos fariseos, que colocan cara triste, que no se peinan, que no se llegan ni a lavar la cara, para que sea evidente ante los ojos de los hombres que están haciendo un sacrificio, que están ayunando. Ahora, ¿qué pretendía oír estas personas que se acercan a Jesús cuando llegan y cuestionan a Jesús y le dicen: hey, ¿cómo es posible, Señor, que nosotros ayunemos 2 veces por semana? Los discípulos de Juan están ayunando y tus discípulos no ayunan. ¿Qué pretendían decirle a Jesús estas personas? Ellos querían saber por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Querían acusar ante Jesús la conducta de estos discípulos que no practican el ayuno como ellos lo hacen. Y aún más, están llegando a señalar al mismo Jesús, están llegando a acusar, porque cuando acusan a sus discípulos de no ayunar, en otras palabras también están acusando a Jesús de su mal papel como maestro. ¿Qué le estás enseñando a tus discípulos? Podían llegar a preguntarle. ¿Que no ayunan? Nosotros lo hacemos. Los discípulos de Juan lo hacen. Esto nos lleva a pensar que la religiosidad, que las personas que viven según el legalismo, viven simplemente con una apariencia de piedad, que muchas veces suelen ponerse como ejemplo de cómo debe ser un verdadero cristiano o cómo debe ser un verdadero creyente. Cuestionamientos. ¿Y sabe que muchas veces nosotros nos comportamos así? Cuestionamos. Y creemos muchas veces que nosotros somos mejores cristianos que el otro, que la otra persona. Consideramos que muchas veces yo soy un mejor cristiano que el otro joven. Cuestionamos la manera como el otro vive. Cuestionamos la manera como la otra persona habla. Vivimos en medio de un legalismo que simplemente nos deja ver que vivimos en una apariencia de piedad y de hipocresía. La respuesta de Jesús no es un rechazo al ayuno. La respuesta de Jesús es una aclaración que no era el momento para practicar el ayuno. Jesús utiliza ahora 3 parábolas para responder a la pregunta. Y la primera parábola se encuentra en el versículo 19, cuando Jesús viene y formula esta pregunta. Al decir, Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están en las bodas ayunar mientras con ellos está el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, ¿no pueden qué? Ayunar. Imagínese ahora por un momento una boda. Tal vez usted ya ha participado en una boda. Tal vez usted ha sido el novio o la novia de esa boda. ¿Será que cuando está la boda las personas llegan tristes allá? Ay, mira la cara de tristeza de esa esposa, de esa novia o de ese novio. No, ¿verdad? El rostro de las personas que están en una boda es el rostro de una persona contenta, una persona que está satisfecha, que está alegre, que desea compartir de un buen espacio, que desea disfrutar de todo lo que se ha preparado para ese momento.
Esto nos lleva a preguntarnos con quién está comparando Jesús entonces a sus discípulos. Y aún con quién se está llegando a comparar Jesús. ¿Con quién compara Jesús a sus discípulos? Versículo 19. ¿Con quién los compara? ¿Tiene su Biblia ahí abierta? ¿Con quién los compara? ¿Acaso pueden los que están en las bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? ¿Sabe que los discípulos son comparados con los invitados a la boda, con los amigos del novio? Y Jesús es comparado con el novio. Al igual que los amigos del novio que celebraban y lo acompañaban de este disfrute de esta gran boda, los discípulos de Cristo están disfrutando de su presencia, están disfrutando de su compañía, están disfrutando de sus enseñanzas, están participando del desarrollo del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Entonces el Señor Jesús compara este tiempo de relación entre Él y sus discípulos con el gozo que se experimenta en una boda mientras el novio está presente en esta boda. Por otra parte, al compararse Jesús con el novio, se está dando a conocer como el Señor, como Jehová. Si usted revisa el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que solamente Jehová toma el papel del esposo en relación con Israel como su esposa. Jesús le está diciendo en otras palabras: hey, yo soy el Cristo. Yo soy el novio de la casa de Israel, ese novio que han estado esperando por mucho tiempo. Hoy estoy aquí y ustedes están perdiendo de mi compañía, no están disfrutando del gozo que deberían disfrutar porque yo soy acá. Por lo tanto, no es que el ayuno no sea necesario para la vida del cristiano, porque de hecho va a decir: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días, ¿qué sucedería? Iban a ayunar. Eso no está descalificando para nada la práctica del ayuno. Jesús está aclarando lo inapropiado del momento para practicar este tiempo, cuando el novio está en medio de ellos. Como cuando vimos a Marta y a María, una de ellas afanada, ¿verdad? Turbada, ansiosa por hacer aquello, por lo otro, mientras la otra hermana está escuchando la palabra de Jesús. Jesús viene y ha escogido la mejor parte. Y ha escogido estar conmigo. Esta palabra, mis amados hermanos, ilustra la relación que hay entre Cristo y los suyos. La relación que hay entre el novio y aquellos que están presentes. Por lo tanto, el gozo de los amigos del novio no puede cambiarse por lamento ni por tristeza. El ayuno expresaba limitaciones en el gozo. Y esa condición de ayuno la vemos alrededor de la Biblia. Cuando el pueblo se arrepentía, ayunaban. Cuando el pueblo vivía momentos de crisis, ayunaban. Cuando el pueblo tenía que arrepentirse de sus pecados, se convocaba y ayunaba todo el pueblo. Se vestían de luto. Su corazón se entristecía. Su corazón irradiaba tristeza porque sabían que necesitaban ser reconciliados con Dios, que se habían equivocado. Pero Jesús está diciendo: es tiempo ahora de que tú experimentes gozo.
Es tiempo que los discípulos de Cristo que están experimentando contentamiento porque Jesús, el novio, está con ellos, ustedes puedan darse cuenta también que hay un momento para todo. Eclesiastés nos enseña eso, ¿verdad? Hay un tiempo para todo. Para todo, ¿verdad? Para abrazar, para dejar de abrazar, para recolectar hasta piedras. Hay un tiempo para todo. Este era el tiempo para estar con el esposo, con Jesús. La razón y la fuente de gozo es la presencia del novio en medio de los discípulos. Por lo tanto, la respuesta de Jesús descansa en lo inapropiado de practicar el ayuno en aquel momento. Era necesario que el pueblo de Israel se diera cuenta que Jesús estaba en medio de ellos y era un momento de gozo y de disfrute. Está bien, llegaría el tiempo donde los discípulos ayunarían, cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días, dice, ayunarán. Y esto de será quitado expresa la idea del sufrimiento de Jesús. El hecho de levantar, de llevar afuera, de experimentar aquel momento donde Jesús pagaría ahora por los pecados de toda la humanidad. Jesús está prediciendo también su muerte, pero luego de su muerte entonces sí habrá tiempo para que la disciplina del ayuno lo practiquen. De hecho, usted puede ir ahí al libro de Hechos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. Voy a leer el versículo 2 y 3. Dice que estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice el versículo 3 del capítulo 13: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Era el tiempo de ayunar. Más adelante, versículo 23 del capítulo 14 del libro Hechos, dice que y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ellos, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Era el tiempo para hacerlo. En conclusión, esta primera parte, el ayuno era inapropiado para aquel momento. Y Jesús viene a reforzar ahora más adelante con dos parábolas, cómo las costumbres y las tradiciones inflexibles echan a perder el disfrute del nuevo reino que ha llegado para el pueblo. Las costumbres y las tradiciones inflexibles echan a perder el disfrute de un nuevo reino. Lo primero que nos muestra el versículo 21 es lo impropio de un remiendo de paño nuevo puesto sobre una tela vieja. Vaya conmigo, voy al versículo 21 de Marcos. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo, ¿qué hace? Dice que tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Tal vez uno puede decir, ¿cómo es posible que si yo tengo una sábana y está rota y vengo y le coloco una tela nueva, se vaya a tirar el resto de las cosas? Bueno, en aquel entonces la tela no era igual que la de este tiempo. ¿Qué sucedía? No tenía la calidad, no tenía la industrialización que hoy tiene.
Y cuando a un paño de tela que estaba viejo, tenía un roto y se le hacía un remiendo de una tela nueva, cuando esta tela era mojada, cuando era lavada, la tela que era nueva venía y se recogía. Entonces al recoger se iba a tirar de los bordes de las orillas donde había sido cosida y se iba a echar a perder ahora toda. Jesús está diciendo, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo viene y tira de lo viejo y hace peor la rotura. ¿Sabe que muchas veces vivimos de una manera inapropiada? Queremos y creemos que somos cristianos, pero no nos comportamos como cristianos. No hemos aceptado el reino del Señor de una manera completa, suficiente. No hemos experimentado muchas veces la plenitud de Cristo en nuestros corazones. Y queremos vivir con remiendos en nuestra vida. Queremos vivir con parches en nuestra vida. Pero cuando vivimos de esa manera, ¿sabe qué sucede? Se está echando a perder. Muchas veces consideramos que podemos llegar los fines de semana y llegar a ese lugar que es bueno y agradable, adorar al Señor, bendecir su nombre, glorificarle, pero en medio de la semana no nos comportamos como verdaderos cristianos. Tenemos una doble identidad, vivimos remendando nuestras vidas en medio de la hipocresía, en medio de la falsedad, de la piedad que muchas veces decimos que tenemos. ¿Sabe que lo impropio de los remiendos hacen que se eche a perder el disfrute pleno de una relación con el Señor? La razón de estas parábolas que está dando a conocer Jesús, está hablando sobre la inutilidad de procurar unir lo que está nuevo con lo que está viejo. Y esto nos tiene que llevar a pensar qué es lo nuevo y qué es lo viejo. ¿Qué era lo nuevo para aquel entonces? ¿Qué era lo nuevo? ¿Qué había llegado al pueblo de Israel? ¿Quién había llegado al pueblo de Israel? Jesús. El reino del Señor se había acercado. El reino del Señor, si usted lee ahí en el capítulo 1 de Marcos, cuando Jesús comienza en el versículo 15 diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, está predicando, arrepentíos y creer en el evangelio. El reino del Señor era lo nuevo que estaba llegando al pueblo de Israel. Pero los líderes judíos estaban viviendo, poniendo parches a su vida, la religiosidad, las costumbres inflexibles, la manera de vivir que muchas veces no corresponde a la vida cristiana. Los cuestionamientos, los señalamientos, cuestionaban todo lo que Jesús hacía. Más adelante, cuando usted se da cuenta que Jesús viene y comienza entonces a sanar los días sábados, los líderes judíos tradicionales e inflexibles comienzan a acusar a Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús haga eso? Si eso no está permitido. El día sábado no, es el día del Señor. Es el día donde no se debe hacer nada, solamente respetar el culto al Señor. Estas personas estaban viviendo en costumbres y en tradiciones totalmente inflexibles que estaban echando a perder el disfrute de un nuevo reino que había llegado a ellos. Lo nuevo es el reino de Dios y lo viejo es el sistema legalista de los fariseos, de los escribas
y aún los pensamientos inapropiados de estos discípulos de Juan, que habían escuchado aún decir a Juan mismo: este es el Hijo del Señor, Él es el Cordero, Él es aquel que yo no soy digno aún de, en el momento de bautizarle. ¿Cómo va a ser posible esto? Y sabe que resulta destructivo tratar de mezclar entonces lo nuevo con lo viejo. Hay cosas que no se pueden unir. Son totalmente insolubles, ¿verdad? Usted no puede llegar a mezclar el aceite con el agua. Es algo totalmente insoluble. No puede hacerlo. De igual manera, lo nuevo que es el reino del Señor no se puede mezclar con el sistema legalista de estos escribas, fariseos y discípulos de Juan, que están viviendo con un pensamiento totalmente inapropiado. Esto resulta destructivo. Como la tela nueva viene y tira de la vieja y se hace peor la rotura. Si se trata de unir lo viejo de un sistema con lo nuevo de un reino de Dios, no funciona correctamente, como las llantas. Si cambias una sola, echas a perder las demás. Puedes echar a perder la otra llanta, compañera. Se puede desequilibrar, desestabilizar. Tal vez el auto no va a funcionar de la manera correcta. Y aún, tal vez en medio de otros repuestos, no sé, en medio de algún sistema del auto, si tú no cambias todas las piezas, así cambies un poquito de algo, puedes echar a perder lo demás. Se puede echar a perder lo demás. De esta manera Jesús está tratando de darle a conocer a través de esta parábola que nadie puede poner un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Y cuando dice nadie pone un remiendo, está diciendo: hey, hay un sentido común, tú no puedes hacer eso porque lo echas a perder. Presta atención a la manera como estás viviendo. No puedes vivir la vida cristiana y al mismo tiempo vivir una vida mundanal. Esto no cabe. Esto no funciona de esta manera. Yo no puedo llegar a decir, como muchas veces decimos: el que reza y pega, ¿qué pasa? Empatan. No. El reino del Señor no funciona de esa manera. O soy cristiano o soy mundano. O soy hijo del Padre de verdad o soy hijo del Padre de mentira. O soy luz o soy tinieblas. No hay espacios para intermedios. O eres frío o eres caliente. Hey, tibio no. Tibio es vomitado. Y sabes que muchas veces nosotros hemos querido vivir de una manera así, mis amados hermanos, tratando de mezclar una vida santa con una vida esclava. Y cuando estudiamos el libro de Efesios, mis amados hermanos, el Señor nos mandaba y nos enseñaba que nuestro vestido tiene que ser un vestido intachable, puro. De hecho, el Señor nos manda en Efesios a despojarnos de lo viejo y tomar de lo nuevo y vestirnos de lo nuevo. Nadie impone. Es interesante apreciar que Jesús está tomando una práctica cotidiana y según el sentido común de aquellos que hacían esto, sabían que un paño nuevo en un vestido viejo podía echar a perder todo. Muchas veces, mis amados hermanos, pensamos que podemos seguir viviendo la vida vieja y tener a Jesús en nuestros corazones. Pensamos que podemos tener fines de semana en la iglesia, pero entre semana adorar al Padre de mentira. Si vivimos así, mis amados hermanos, ¿sabe algo? Nos estamos echando a perder. Al igual que aquella tela. Los líderes judíos, escribas, fariseos, querían que todo se llevara a cabo
según sus tradiciones y no estaban disfrutando de una relación con Dios, aun cuando Cristo mismo, siendo Dios, estaba en medio de ellos. Por otro, y quiero terminar con esto, lo impropio de un vino nuevo en un odre viejo. Al igual que lo impropio de un paño nuevo en un paño viejo echaba a perder, ahora Jesús viene y dice lo siguiente en el versículo 21. Versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los odres, mis amados hermanos y amigos, eran recipientes hechos de cuero. De hecho, en ocasiones el cuero entero de un animal pequeño se cosía alrededor. Tal vez podría ser el cuero de un cordero o de un cabrito. Y se confeccionaba. Se hacía una especie de recipiente en cuero. Este cuero al principio era flexible cuando estaba nuevo, pero con el tiempo y el uso, este cuero llegaba y se endurecía y se hacía quebradizo. Por lo tanto, los odres que se utilizaban para almacenar vino nuevo tenían que ser odres nuevos. Porque cuando utilizaban odres que ya estaban viejos, que ya eran obsoletos, y echaban el vino ahí, un vino nuevo, este vino comenzaba a fermentarse y este proceso de fermentación hacía que se produjeran algunos gases, lo cual iban a aumentar el volumen y la presión, y cuando esto aumentaba, se echaba a perder. Se podía llegar a romper este odre. Por lo tanto, Jesús viene y dice nuevamente: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y me gusta porque Jesús dice: hay un sentido común que tú tienes que ejercitar. Hay un sentido común que tú tienes que colocar en práctica. Ten en cuenta que si hay un odre que está viejo y tú vienes y echas un vino nuevo, con el tiempo esto va a ser un fracaso, se va a romper. El odre nuevo es necesario para el vino nuevo. Y otra vez piensa: hay algo nuevo que ha llegado. Hay un vino nuevo. El vino nuevo representa la vida, la nueva vida en el espíritu. Por otra parte, los odres viejos y los vestidos viejos van a representar las tradiciones religiosas judías del sistema religioso de la época, que no era capaz de contener el mensaje salvífico que Cristo había venido a traer al pueblo de Israel. En conclusión, entonces, el odre viejo iba a representar tradiciones equivocadas, costumbres inflexibles. El odre viejo iba a representar un sistema tradicional inflexible a la gracia que Dios estaba derramando al pueblo. El odre viejo estaba representando costumbres que llegan a impedir el mover del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos en nuestra mente pensamientos y no le damos libertad a la renovación de nuestra mente en Cristo Jesús, nos hemos apegado tanto a tradiciones. El pueblo se apegó muchas veces a tradiciones y no hemos dado la libertad a vivir conforme al Espíritu y a creer a lo que el Señor dice. ¿Usted se imagina si nosotros viviéramos siempre con las tradiciones o según lo que es tradicionalmente? ¿Usted se imagina y no cree que es una locura que el Señor venga y le diga al pueblo de Israel que tiene que darle 7 vueltas a una ciudad y que a la 7ª vuelta esas murallas de esa ciudad se iban a derribar? ¿Usted no cree que eso es una locura?
pero no era según la costumbre. No era que ellos iban a tomar la espada, no es que ellos iban a tomar el escudo, no es que ellos iban a enfrentar, no, es según la forma del Señor. Ellos obedecieron. Al igual que un siervo sirio. ¿Recuerdan de Naamán? Que estaba lleno de lepra. Y llega donde el profeta y le dice: ves esto, ves al río Jordán y haz esto. Y comienza a decir: ¿cómo es? No, pues, allá en Siria hay mejores ríos. Sin embargo, su sierva viene y le dice: escucha la voz del profeta. ¿Qué tal si él no hubiera escuchado la voz del profeta? Dice que cuando él hizo esto, su piel se convirtió como la de un niño después de haber sido un leproso, porque obedeció a lo que el profeta dijo. ¿Sabe que necesitamos obedecer a lo nuevo del reino de Dios en nuestros corazones? No podemos seguir viviendo bajo la religiosidad de nuestros pensamientos muchas veces, mis amados hermanos. No podemos llegar a mezclar lo nuevo con lo viejo. Ayer cuando compartíamos con los jóvenes, recordamos lo que decía un salmo. El salmo dice que en su presencia hay plenitud. ¿Qué hay en la presencia del Señor? ¿Plenitud de qué? De gozo. Era el tiempo para disfrutar de su presencia. Y sabe que este es el tiempo para disfrutar también de la presencia del Señor. Dejar a un lado nuestras incredulidades, dejar a un lado nuestros sistemas tradicionales, dejar a un lado nuestra vida vieja y poder abrazar lo nuevo del reino del Señor. Abrazar lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Nosotros somos nuevas criaturas. ¿Usted lo cree? El apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. No podemos seguir viviendo como criaturas viejas, viciadas a costumbres, a tradiciones pecaminosas. Jesús no quería decir: no, el ayuno es malo. Jesús estaba diciendo: hay un momento para que hoy vengas y disfrutes de lo nuevo, de mi plenitud, de mi presencia. Luego habrá tiempo para ayunar, pero ahora es tiempo para disfrutar de mi presencia. No te quedes con lo viejo. No te quedes con lo viejo. Deja a un lado y ven y abraza el reino nuevo que ha llegado hoy a tu vida, a tu familia. Amén. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Y presentas delante del Señor tu corazón. Pregúntate si últimamente has cuestionado al Señor por algo. De pronto has dicho: Señor, es que las cosas no están funcionando como funcionaban antes. El Señor quiere decirte: yo quiero que tú disfrutes de mi plenitud, de mi gozo. Así como estuve en aquel momento con los discípulos, Él está hoy también ya con nosotros. Su Espíritu Santo vive en cada uno de nuestros corazones. Y Él espera que no mezclemos nuestra vieja naturaleza con la nueva que Él hoy nos está dando. Señor, hoy queremos darte gracias por tu palabra.
Y al acercarnos a ti, Señor, queremos pedirte perdón. Pues tu palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú nos has hecho nuevo a cada uno de nosotros. Muchas veces no hemos entendido que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas ya pasaron, Señor. Muchas veces queremos vivir cuestionando la forma como hacen las cosas, porque nos encanta cuestionar, Señor. La esposa del rey David cuestionó a David cuando danzaba. Lo veía inapropiado para un rey. Los fariseos cuestionaron a Jesús porque sanaba un día sábado. Según ellos era inapropiado. Los fariseos cuestionaron a Jesús porque perdonaba pecados. Aún los discípulos cuestionaron a Jesús porque tenía que morir en una cruz. ¿Cómo era posible que el Hijo de Dios llegara a morir y ser crucificado? Porque muchas veces Dios nos cuesta y cuestionamos todo de ti, Señor. Al contrario, ayúdanos a disfrutar de tu presencia y de la manera como tú haces las cosas. Las hermanas de Lázaro te cuestionaron, Señor, porque no llegaste al momento de la enfermedad, pero tú llegaste al momento de la resurrección y esto era incuestionable. Muchas veces te cuestionamos cuando perdemos a alguien, cuando perdemos un empleo, Señor, sin saber qué es lo que tú estás haciendo. Cuestionamos la obra, Señor, de tus manos muchas veces porque vivimos insatisfechos y no hemos entendido que en ti tenemos plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Y hemos tratado de mezclar, Dios mío, lo tradicional con lo que tú vienes a ofrecernos. Hemos tratado de mezclar, Señor, aún la vida vieja con la vida nueva. Perdónanos si así lo hemos hecho, Señor. Cuando hemos tratado de adorarte a ti, Señor, aún en nuestras fuerzas, pero entre semanas, Señor, adoramos y tenemos otros tesoros en nuestros corazones. Porque ahí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, Señor. No queremos ser religiosos en acercarnos cada fin de semana en ese lugar, no. Porque la religiosidad, Señor, estaba obstruyendo el disfrute pleno de la presencia y de la persona de Cristo. Perdónanos cuando nuestros cuestionamientos no nos permiten disfrutar de Cristo. Perdónanos, Señor, cuando las costumbres y las traducciones inflexibles están echando a perder el disfrute de tu nuevo reino en nuestros corazones que ha llegado. Perdónanos. Ayúdanos, amado Señor. Dile al Señor que examine tu corazón. Dile, Señor, examíname. Y mira, Señor, si en mí hay algo que debo quitar de mi corazón. Pregúntale al Señor qué debes dejar a un lado. Tal vez en tus propias fuerzas has querido remendar tu vida con paños nuevos, siendo tú y aún viviendo tú como un paño viejo. Esto se echa a perder. El
Señor te ha hecho una nueva criatura a ti y a mí. Y Él quiere depositar en nosotros de ese nuevo vino, de un vino nuevo, porque hemos sido hechos nuevos odres. Oye, inúndanos de tu presencia, Señor. Inúndanos de ti, Señor. Nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Señor, haz tu obra en nosotros. Señor. Dile al Señor que haga tu obra en ti. Quiero entregarte mis sueños, Dísela, haz tu tu voluntad. voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti, Señor. Y quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber qué es amarte. Y de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia y que tu presencia me inunde y hace en mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame y enamórame. Enamórame de ti. Señor, nuestras vidas, por el descubierto nuestra manera de vivir.